El día de hoy hablaremos de la contaminación ambiental, que es la presencia de sustancias nocivas para los seres vivos que irrumpen en la composición de los elementos naturales como el agua, el suelo y el aire. El resultado más notable de la contaminación es el cambio climático, el cual se refiere al cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Se debe principalmente a la acumulación de CO2, que mantiene el calor de los rayos del sol en la atmósfera, provocando un efecto invernadero más potente, ya que el CO2 naturalmente se encarga de mantener contenida la radiación de los rayos solares, evitando que el calor se escape de la atmósfera. Pero, ¿cómo afecta el cambio climático la vida de las personas? Hay un aumento de enfermedades como el dengue en zonas donde no es común. Las fuentes alimentarias se ven afectadas, tanto especies animales como vegetales necesitan climas específicos. Además, hay un aumento en los niveles del mar, lo que incrementa el mismo ciclo del efecto invernadero. Es importante tomar en cuenta que los gases de efecto invernadero juegan un rol importante en esto, los cuales son 1% de los gases atmosféricos. Algunos ejemplos de estos gases atmosféricos son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono. Y las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero son la agricultura, la ganadería, la producción de energía, el uso de energía, sistemas alimentarios, el transporte, los edificios, la industria y los residuos. Hay hábitos cotidianos que dañan al medio ambiente. Estos son el fumar, consumir alimentos con aceite de palma, viajar en coche a todos lados, tirar residuos por el retrete, usar solo una bolsa de basura para todo el desecho, usar productos desechables, no reciclar y beber agua embotellada. ¿Y cómo es la situación en México? En unas partes del país la desertificación crece. La tierra se vuelve estéril por los fuertes calores que hay y mueren especies de flora y fauna. En otras partes se sufren inundaciones por las fuertes lluvias torrenciales, donde antes no eran comunes, además de registrarse huracanes y ciclones de magnitudes muy elevadas. Consultamos a la maestra Ana Yael Banoye García, experta en cambio climático y catedrática del Tecnológico de Monterrey, quien nos platicó un poco sobre la situación actual en materia política y legislativa en México respecto a este tema. Mi nombre es Ana Yael Banoye García, yo soy ingeniera química graduada de aquí del Tecnológico de Monterrey, tengo una maestría en sistemas ambientales y me desempeño como catedrática adscrita al Departamento de Tecnologías Sostenibles y Civil, donde imparto el curso de cambio climático y uso de energía. Considero que en los últimos años se ha incrementado bastante la preocupación del ciudadano común por el medio ambiente. Creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer si nos comparamos contra otros países o incluso que existe una brecha, por ejemplo, entre personas que saben bastante del tema y otras personas para las cuales el tema no es una gran prioridad. México somos un país muy diverso, tenemos rangos de población, somos un país mayormente joven, pero también tenemos una parte importante de la población que es un poco mayor de edad. Y yo creo que en mi experiencia y por lo que he visto, sí somos un país que tiene una conciencia ambiental y tenemos una conciencia ambiental en forma histórica, pero creo yo que más bien esa conciencia ambiental ahorita está más presente en las personas más jóvenes y que las personas, usualmente las personas de mayor edad son las que muchas veces le prestan un poco, le restan importancia al problema. Entonces, creo que dependería de qué parte de la población estamos hablando, qué rango de edad podríamos hablar de esta conciencia ecológica. El gobierno mexicano reconoce la existencia de cambio climático. De hecho, hace algunos años una de las partes, el brazo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el Instituto Nacional de Ecología. Y ellos se encargan de realizar investigación o de coordinar más bien esfuerzos de investigación en cuestiones de contaminación del aire, contaminación del agua, residuos, etcétera, etcétera.
Desde hace algunos años el nombre del instituto cambió a Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, precisamente porque reconocemos que es, como país, que es algo bastante importante. México está adscrito a todas los marcos y convenciones que regulan cuestiones de cambio climático. Fuimos firmantes, por ejemplo, del protocolo de Kioto aún, y cuando no éramos un país que tuviera objetivos o metas establecidas, pero sí éramos un país que podíamos participar ayudando a otros países y que nos podíamos ver beneficiados de ello. Entonces, aunque no teníamos metas obligatorias de reducción de emisiones bajo el protocolo de Kioto, nosotros participábamos y fuimos anfitriones de muchos proyectos donde se reducían emisiones en el país. Más adelante, el Acuerdo de París, también México fue de los países que en su momento levantaron la mano, firmaron, nos comprometimos públicamente a reducir nuestras emisiones en forma voluntaria y obligatoria con nuestros propios recursos en un cierto porcentaje, e incluso a incrementar ese porcentaje con ayuda externa. Entonces somos un país que estamos como muy comprometidos desde la parte de vista de gobierno. Tenemos también una ley general de cambio climático. Lo único arriba de esta ley general de cambio climático sería la Constitución mexicana, y fuimos el segundo país en tener una ley de este tipo. Entonces tenemos un marco regulatorio que reconoce el cambio climático, que reconoce la necesidad de realizar acciones de mitigación, y tal vez pienso que en lo que nos vemos un poquito o dejamos las cosas un poquito hacia atrás es en el hecho de que hace falta recursos para efectivamente dar pie a ejecutar todas estas cosas que dice la ley que deberíamos estar haciendo. Es decir, como que creo que tenemos la voluntad, al menos parece que tenemos la voluntad política. Nos ha faltado un poco de fuerza o de definición a la hora de ejecutarlos. Yo pienso que acciones tan sencillas como esas, es cierto que a lo mejor por tomar un popote no estamos reduciendo las emisiones o no estamos cambiando la temperatura del mundo, pero sí creo que son detonantes de una depresión social, que a fuerza de repetición que te estén diciendo los popotes son malos, los popotes matan tortugas, etcétera, etcétera, la próxima vez que ves a alguien con popote, como que ya lo ves con otra perspectiva, y que se genera esa presión social que con acciones muy pequeñitas y que parecen de repente hasta como que insignificantes, cuando se hacen ya en masa es cuando pueden generar un cambio. Por ejemplo, yo pensaría, a lo mejor ahorita alguien que se quiere dedicar al negocio de la fabricación de popotes ya no lo consideraría hacer por la ruta tradicional, porque de entrada se enfrentaría aunque sea una moda, etcétera, a mucha gente que le diría, ¿y para qué popotes? Si están malos, vas a matar tortugas. Entonces yo creo que son acciones que pueden llegar a ser, más que una moda, la nueva norma de vida, y que ojalá así sea. Pero volviendo a la pregunta principal, ¿qué tan consciente estás del daño que le causas al planeta? Realizamos una encuesta vía redes sociales a 100 estudiantes del TEC de Monterrey respecto a sus hábitos sobre el cuidado ambiental, y esto es lo que nos respondieron. ¿Y qué avances hay en materia tecnológica para combatir el cambio climático? Gasolina con fotosíntesis artificial, un tipo de combustible líquido parecido a la gasolina, partiendo del uso de fotosíntesis artificial.
Este consiste en imitar el método de la naturaleza que permite a las plantas convertir el dióxido de carbono, luz solar y el agua en combustible. Anticuerpos contra el petróleo. Este dispositivo imita el funcionamiento del sistema inmunológico humano y procesa las muestras de agua en menos de 10 minutos. Este método se ha implementado en el Golfo de México. Paneles solares, los cuales absorben la energía de una parte del espectro de colores de la luz solar y lo transforman en energía. Esto es lo que tú puedes hacer para reducir el cambio climático. Reducir el impacto de tu movilización. Usar vehículos compartidos, transporte público, bicicleta y caminar. Cuidar los árboles y recolectar agua en época de sequía. Utilizar bombillas ahorradoras y apagarlas cuando no se usen. Finalmente, ducharse solo durante el tiempo necesario para regular el uso de agua.